Olá, les saludo com a paz do Senhor. Como estão? Espero que bendecidos, protegidos por el Senhor Jesucristo. Agora estamos muito contentos porque estamos de volta para compartilhar a 24ª programação de Carta a los Romanos que estamos estudando. E sempre nos acompanha o comentarista, pastor Osvaldo Hugo Centurión. Paz del Señor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Y gracias a Dios que estamos llegando aquí al capítulo 8 aproximándonos, la mitad de la carta, que esta carta es muy apasionante y estamos sobrepasando la cima de lo que muchos no quieren entrar en el capítulo 7 de Romanos. Hay mucha polémica, hay temas controversiales, opinables, en fin, pero ahí está la palabra de Dios y hemos intentado darle algunos comentarios así por decirlo, pero dentro de lo que señala el apóstol Pablo. Muito bem, nossos agradecimentos sempre mencionamos assim, porque muitas pessoas nos acompanham de cerca, de lejos, que o Senhor les siga bendiciendo e deixamos sempre os locais onde as pessoas podem estar buscando os comentários de la programação que estamos realizando em YouTube, Estúdio 7 ADP, também em Facebook, página Assembleia de Deus Paraguaya Oficial. Muy bien, esos son los lugares que pueden encontrarnos la gente para interactuar. Y gracias, Pastora Marcia, un saludo a todos aquellos que se comunican con nosotros, que de repente tenemos una audiencia muy amplia ya a esta altura, y agradecemos a todos los comentarios que suelen hacer sobre eso, y esperando siempre que ahí en YouTube lo puedan suscribirse y tocar la campanilla porque ayuda a la divulgación de este material. Assim é, pastor. Então, seguimos com nosso estudo que é apaixonante. E vamos avançando já quase para completar o capítulo 7 e adentrar o capítulo 8 de Carta a los Romanos. Nos quedamos, pastor Osvaldo, no versículo 22 do capítulo 7 em la edição passada, e agora vamos a ler então o versículo 23 del capítulo 7 para dar seguimiento. Excelente. Assim dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Acá, pastor, ¿qué es esa otra ley que ve Pablo? Muy bien, siempre contextualizando con programas anteriores, ¿verdad? Para tener el sentido del texto, porque fuera de ese gran contexto podría interpretarse muchas cosas, ¿verdad? Y como dice un cómico, cuando le escuchamos a Pablo hablar así, ¿qué me habrá querido decir, verdad? Pero hagamos. Aquí habla ley en nuestros miembros y ley en nuestra mente. Eso implica que como seres humanos, como cristianos, convertidos a la fe de Cristo o en Cristo, que hemos nacido de nuevo, somos una tensión. El hombre es uno solo, eso no discute, pero en dos connotaciones. Y Pablo habla más de la dignidad del cuerpo que cualquier otra persona, en especial en contra de los griegos gnósticos. No nos olvidemos de la herejía gnóstica dentro del cristianismo, que fue creciendo y fue muy fuerte en la década del 80 del primer siglo, donde los docetas, donde los gnósticos cuestionaban el cuerpo de Jesús. Desde Platón, ¿verdad?, que se habla que hay que liberarse del cuerpo, que lo material siempre es imperfecto y lo inmaterial lo perfecto. Lo malo es lo material, lo bueno es lo inmaterial, ¿verdad? Entonces Pablo habla sobre ese tema y habla más de la dignidad del cuerpo, porque el cristianismo abarca ese. Cuando hablamos del cuerpo en el cual que somos un conjunto, una unidad, Pastora Marcia, llamémosle así, de cuerpo, alma y espíritu, si es que evocamos primero a los Tesalonicenses 5:23, por citar esas tres connotaciones, ¿verdad? Entonces,
mientras estemos en la carne, en el cuerpo, por decirlo así, siempre queremos orar más, siempre queremos ayunar más, predicar más, leer más la Biblia. Eso es la ley en nuestra mente. Pero hay una ley en nuestros miembros. También esta ley en nuestros miembros quiere comer más, no quiere trabajar, quiere descansar, quiere el placer. En fin, es una connotación entre mi mente y mi cuerpo, por decirlo así. Y esa tensión siempre va a estar en el creyente, siempre va a tener esa tensión. Y paradójicamente podemos decir también como creyentes justificados, pero también pecadores, o en otra forma, pecadores justificados. Entonces, ya presentamos, ¿verdad?, la tesis y la antítesis a esto en programación anterior, pero en la fe no hay síntesis, porque desde la fe, por la fe y para la fe nosotros nos movemos, porque no se puede hablar como cristiano o la Iglesia de Cristo la imposibilidad de pecar, porque alguien podría pensar eso, ¿verdad? Siempre es posible. En la gracia de Dios no somos lo que fuimos, tampoco somos lo que seremos. Entonces Pablo habla aquí de alguna ley, pastora Marcia, ley en mis miembros, ley en mi mente y la ley del pecado. Son tres leyes. El pecado es como mucha gente dice el fuego, pastora Marcia, que es muy útil como siervo, como esclavo, pero como amo es terrible el fuego. Entonces el pecado siempre es un mal amo, porque cautiva, esclaviza, aprovecha siempre la debilidad del hombre y allí es donde ataca. Es el contraste, el pecado, con la ley de Dios, con la gracia de Dios. El primero lo estimula, ¿verdad? La ley de mis miembros, la ley de mi mente, la ley del pecado. Este sí que cuando hablamos lo condena, porque el pecado, su fin es la muerte. Entonces Pablo nos está hablando en breves palabras aquí estas ideas. Entonces, la ley de mi mente que opera en mi ser interior, ese yo que dijimos que no es la suma de mis sentimientos, de mi mente y mi voluntad, sino es más eso, ese quién soy yo, pastora Marcia. Cuando yo digo mi cerebro, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi mano, mis pies, mis pensamientos, ¿quién es ese yo que hace esa pregunta? Entonces, ese mi ser interior se debilita, ese mi ser interior se debilita en la ley de mis miembros, en la ley del pecado, ¿verdad? Pero en la ley de mi mente se deleita en las cosas de Dios. Cuando escuchamos, por ejemplo, un buen sermón, en nuestra mente, en nuestro raciocinio, es agradable escuchar a alguien que desentraña el sentido original y nos enseña la palabra de Dios. Suena como miel, cada vez queremos más y más. Mientras que la ley del pecado que opera en la ley de mis miembros, de mi cuerpo, lucha contra esa ley de mi mente y me lleva cautivo, porque la mayoría de los que se esclavizan, entre comillas, pastora Marcia, estamos hablando aquí de cristianos que no pueden superar cierto aspecto de su vida, cierto pecado, no comenzaron haciendo una esclavitud, sino comenzaron de a poquito y llegó un momento que ya no podía controlarlo. Entonces Pablo dice aquí, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, lo que quiero es la ley de mi mente, pero hago lo que no quiero por la ley de mis miembros y me lleva cautivo. ¿A dónde? A la ley del pecado, porque me conduce al pecado y al conducirme al pecado me esclaviza. Y si me esclaviza, me condena a la muerte. Entonces Pablo ve esa, llamémosle así, esa tensión de las dos connotaciones del hombre. Por más que el hombre es una unidad perfecta, es uno solo. Por lo menos eso es lo que podemos decir en este versículo 23, apasionante, pastora Marcia. Qué interesante. Y en el versículo 24 sigue él diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿Qué es lo que rechaza Pablo? ¿Qué es lo que rechaza miserable de mí, verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que rechaza es el cuerpo de muerte, pero no es el cuerpo que es condenado a la muerte, no hay duda de eso. Ahora tenemos que encontrar el verdadero sentido de la palabra. La verdad que a nadie le gusta la vida mediocre, Pastora Marcia. Estuve hablando con un muchacho hace un ratito que juega fútbol. Y un futbolista quiere superar a todos, pero si no se somete a la ley del bien, de practicar día y noche, de perfeccionar un tiro libre, de todo, de cuidar su alimentación, sus sueños, de cuidar su historia, es lógico que no va a llegar, pero a nadie le gusta ser mediocre. Ninguno que jugó deporte le gusta ser suplente. ¿Por qué? Porque otro juega mejor. ¿Por qué el otro? Porque el otro tiene más dedicación. La vida a medias no conduce a nadie. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? La solución de este grito de angustia, porque todos, llamémosle en la connotación religiosa, todo tiene esa connotación de los que caminan en la obra de la ley o en la ley de las obras, o la salvación por las obras, porque es la posibilidad imposible. Yo quiero adelantarme, si usted quiere leer, Pastora Marcia, el versículo 20 del capítulo 8 al 23, y va a encontrar que esa angustia es dado en todos los seres humanos. Nadie le gusta tener una vida mediocre. Un pastor le gustaría tener multitudes para enseñar la gracia que Dios le da, pero va a depender mucho de la entrega y el tiempo que él dé a eso, porque si no, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no salen las cosas como yo quisiera, pero en algún lado está el mal y no es transferir mi error hacia otro, sino a mí mismo como lo hace el apóstol Pablo. El versículo 20-23 del capítulo 8, ¿qué nos diría Pastora Marcia? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa... ¿Qué capítulo es? ¿8? El 8, el versículo 20. El versículo 20, sí, correcto. ¿Sigo? Sigo, sí. Sino por causa del que la sujetó en esperanza. El versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Excelente, no solo ella, la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos en nosotros. O sea que no estamos conformes. En la vida espiritual siempre dicen los eternos inconformes. Cuando hablamos de la misión, cuando escuchamos las estadísticas de mucha gente tal vez sumergida en la ignorancia, en la idolatría, en el hambre, en la necesidad de justicia, en la esclavitud, donde no hay libertad, ¿quién nos da este grito de angustia, Pastora Marcia? La creación toda. Y nosotros también, dice el 23, porque este 23 hay que relacionarlo con el 7:24 que estamos comentando. El 23 dice, y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Porque aquí habla, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hablando de una manera pronta y rápida, nunca estamos conformes con lo que somos, porque ese es el que provoca en nosotros el ansia de superarnos, porque si no vegetaríamos y si estuviéramos conformes con lo que sé, con lo que ya hice, con lo que soy, así nomás luego yo soy, yo tengo luego esta inclinación, yo no puedo nada, es como una cuenta regresiva, y un cristiano es una cuenta progresiva, siempre nos vamos hacia adelante. Por ejemplo,
En la Santa Cena, cuando se habla la Eucaristía, la celebración de la mesa del Señor, en realidad, ¿quién es digno? En realidad, nadie, porque allí nuestra humana debilidad está presente allí. Si cayéramos en hipocresía, diría yo sí merezco, porque yo me he santificado, pero nadie. Entonces, nuestra humana debilidad sea glorificada también en algún momento, porque aquí habla la redención del cuerpo, en el 8:23. Entonces, ese es el grito escatológico, Pastora Marcia. Como el Apocalipsis, oh Señor, ven pronto, Señor. Es como un grito que, ya, Señor, porque ya no vuelves. Pero Dios tiene su tiempo. Y cuando se habla, ese es el grito desesperado del apóstol Pablo, o el grito angustioso, por decirlo de alguna manera, del apóstol Pablo. Pero cuando habla cuerpo de muerte, evidencia el mal, la ley, la muerte. Porque aquí estamos. A veces en la piedad, donde estamos aquellos que hemos recibido a Cristo y hemos experimentado la gracia de su Santo Espíritu, nos sentimos suspendidos en el vacío. Entre el cielo y la tierra estamos nosotros. El aquí y el ahora. Y lo porvenir. Lo pasado, pasado está. Ante tanta injusticia, clamamos por ese fin supremo. Como hombre, nos sentimos impotentes. Mucha gente dice, quisiera tener tanto dinero para que ya no haya niños que mueran de hambre. Yo quisiera tener el poder para libertar esas naciones de la esclavitud política. Bueno, otros dirán, ¿cómo me gustaría enseñarles para que puedan prosperar? ¿Cómo sueño que todos tengan el derecho a un hogar, a una casa? ¿Cómo sueño? Bueno, el grito, porque la creación toda, porque cuando hablamos de la cristificación del universo, vamos a tener que conversar estas cosas. En el aquí y el ahora se va dando la llegada del reino, pero no todavía no en su plenitud toda. Y ese es el grito de todos los seres humanos, en cierto sentido, Pastora Marcia. ¿Quién padre no quiere dar más a sus hijos? ¿Quién no quisiera dar más a esto? Todos tenemos esa angustia de impotencia, de querer hacer más y nos encontramos con la realidad que somos limitados, ya sea con nuestros recursos, con nuestro conocimiento, con nuestra capacidad, con nuestra moneda, con el dinero que, en fin, o el poder que tengamos. Entonces Pablo da aquí una palabra que se podía hablar todo un sermón, Pastora Marcia. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien. Sigue el versículo 25 diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿No es una gran contradicción? ¿En qué concluimos? Y parece porque con mi ley en mi mente dice, sirvo a Dios, pero con la ley del pecado, con la ley, más con la carne a la ley del pecado. Pablo parece que varía un poco de repente, ¿verdad? Porque aquí es donde los teólogos se tropezaron en muchas discusiones. Y llamémosle así de una manera, Pastora Marcia, la aparente contradicción. Muchos vieron aquí la victoria de Cristo, porque él dice, así, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Pablo habla de su salvación. Sí. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Bueno, entonces uno da gracias a Dios por la salvación, pero esa salvación no nos hizo a nosotros sin la posibilidad de pecar ya no nos da aquí esa inmaculidad, vamos a decirle, porque viene un segundo grito, que ese segundo grito, la ley del pecado, pero después se nos presenta la realidad, porque como dijimos anteriormente, queremos hacerlo bueno, pero por otro lado se nos presenta, y nosotros, llamémosle así los cristianos, estamos entre el versículo 24 y el 25.
no es bueno quedarse en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Porque puede provocar eso resentimientos. Podríamos justificarlo con ellos diciendo, es que yo soy muy humano, yo soy muy débil, yo soy pecador nomás luego. Entonces, así nomás luego somos nosotros en este pueblo. Alguien podría decir eso. También hay que dar el otro grito. Pero, gracias a Dios, gracias por Jesucristo Señor nuestro. O sea, Pablo no se quedó estancado en el versículo 24. Tiene que dar el otro grito del 25. Cuando dándole glorias a Dios, dándole gracias, porque recordemos que en Romanos capítulo 12, el versículo 2, que nos dirá el apóstol Pablo más adelante. Pero podemos citarlo, pastora Marcia. 12. Romanos capítulo 12, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí ya Pablo va al final de la carta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Nadie puede vivir lo que no entiende. La metanoia es más allá de la mente, es la mente. Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena, santa y agradable voluntad de Dios. Pablo apela aquí que la conversión tiene que darse en la esfera del entendimiento. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque tiene que venir en la mente. Entonces, tenemos que entender que ningún santo se conforma a este siglo, porque hay un dicho de 7 días de Eclesiastés, dice, porque todo tiempo pasado fue mejor. Para un cristiano lo que está por venir es mucho mejor, porque yo voy a ser mejor, no por la recompensa que me espera, sino que yo voy, entre comillas, evolucionando para el bien. No nos olvidemos de que Pablo habla en Filipenses capítulo 3, versículo 12, pastora Marcia, donde él, no sé si quieren leerlo. Sí, Filipenses capítulo 3, el versículo 12, donde él va a encontrar, no 12. Soy, ¿sí? No lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Mantener un poco ahí, no que lo haya alcanzado ya. No soy perfecto, dice. Ni que ya sea perfecto. Ni que ya sea perfecto. Más prosigo. Para ver si logro. Si logro hacer aquello por el cual yo fui así. O sea que, por una manera de decirle, a ver si yo también no logro tomar la mano de Dios como Dios tomó mi mano. Con una mano me tomó el Señor, pero yo también quiero tomarle. Pero no alcanzo todavía. Por ese grito desesperado del miserable de mí, el versículo 24. Pero el 25 también dice, más gloria, gracias, gloria a Dios, por Jesucristo. Entonces, no se puede alcanzar de una manera, por decirlo, pastora Marcia, la salvación completa. Si alguien pensara que el yo de Romanos 7 es un incrédulo, no regenerado, tendría que leer el versículo 25 porque da una conclusión excepcional en este capítulo del apóstol Pablo. Entonces, esa conclusión excepcional, cuando vamos a la crítica literaria, hablaría de un añadido posterior. Muchos dicen que eso se añadió posteriormente, pero nosotros desde la fe, por la fe y para la fe, como la escritura que tenemos aquí, pastora Marcia, aceptamos como inspirado del Espíritu Santo. Eso es lo que podemos decir. Entonces, pastora Marcia, llegamos al final del capítulo 7. Salvamos, pastora. No sé cuánto nos van a dar los oyentes la calificación del 1 al 10. Pero concluimos que hay diferencia entre la letra y el espíritu, entre la ley y la gracia. Estábamos casados con la ley y éramos controlados por la carne. Y como fruto que teníamos era la muerte. Pero vino
un nuevo pacto. Y este nuevo pacto en el cual estamos ahora unidos a Cristo, no solo a Cristo, sino a este resucitado. Entonces estamos libres de la antigua ley, con el cual estábamos casados, y estamos ahora libres. Por eso vivimos en la libertad del Espíritu que habita en nosotros, y sus mandamientos no son pesados, gravosos, como dice en Primera de Juan, sino que al contrario, la vida nueva nos trae satisfacción y alegría, porque es bueno ser cristiano, y es mucho mejor que ser cristiano servir a Dios, porque un patrón como Dios no existe en este mundo. Por eso los llamados por Dios para el servicio son, entre comillas, una clase privilegiada. No tanto el cargo, sino la carga que conlleva eso. Porque también en todos aquellos que sirven a Dios, que es una alegría tremenda, una satisfacción única, también tiene su dolor, también tiene su tristeza, también su agonía, también tiene el quebranto, también tiene la soledad, también tiene todo eso. Pero todo eso en una balanza no sopesa, no pesa más que ese llamado. Siempre el llamado de Dios supera eso y permite como un combustible de su amor a seguir mucho más y con mucha más fuerza. Porque también vivimos historias tristes, niños que también mueren, situaciones adversas familiarmente, en fin, la variedad del dolor humano puede ser muy amplio, pero allí viene el bálsamo de Galaad, como dicen los profetas, en alusión al Cristo que había de venir. Ese bálsamo de Galaad, que es Cristo, en nuestro modesto entender, sí da por lo menos un momento de refrigerio a nuestra alma, que uno acaba diciendo, vale la pena, valió la pena, y va a volver valer la pena servir a Cristo. Entonces ese grito desesperado del miserable de mí se cambia ahora por el nuevo pacto en Cristo Jesús, por aquel resucitado, y decimos gloria y gracias a Dios. Dijimos que el 1:18 al 3:20, el hombre apartado de Dios, que está en el pecado, no le dieron gracia ni le dieron gloria. Pero ahora Pablo termina ese capítulo, todo ese gran pensamiento que comenzamos el capítulo en el programa número 1 o 2, Pastora Marcia, y ahora en el capítulo, el programa 23, ahora llegamos a una conclusión que Pablo dice, gracias al Señor Jesucristo, por Jesucristo damos gracia y gloria a Dios. ¿Verdad que es maravilloso, Pastora Marcia? ¿Será que la palabra de Dios? Nuestros amigos que están nos escuchando pueden decir gloria a Dios. Yo voy a decir gloria a Dios. Sí, es para decir un gloria a Dios, a Dios. A pesar de que esa gloria tiene que reflejar en toda nuestra vida, porque de nada vale que aquí el amigo nos diga gloria a Dios, pero sale ahí en la esquina y está mintiendo ya otra vez. Hay que sale ponerlo en en práctica. Y le engaña al que vende. Le dice aquí 1 kilo, dice que tiene 800 gramos y está feliz porque le engañó al pobre. No, ese no es dar gloria a Dios. A Dios se le da gloria en todas las cosas. Amén. En nuestra profesión, en nuestra actividad, en nuestro estudio, en nuestra familia. Es decir, donde todo vamos en la vida, en todas las esferas de la humanidad nuestra, allí le estamos dando gloria a Dios. Amén. Qué interesante está nuestro estudio y cada día más vamos aprendiendo y poniendo en práctica, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos entrando ahora en el capítulo 8 de Carta a los Romanos. Soy pentecostal, voy a apagar un poco el fuego, hermano. ¿En serio? Te doy un tempito. No, pero bueno, pastora. En el capítulo 8, ahora que nosotros vamos a estar introduciendo, estamos usando un método, ¿verdad? Versículo por versículo, porque así la gente que está asistiendo comentan y vemos que es de más fácil entendimiento. Y también vamos a escudriñando lo que realmente Pablo está escribiendo en la escritura y nosotros vamos compreendendo mejor los propósitos de lo que está escribiendo. Bueno, y luego del capítulo 7, ¿qué podemos decir de manera introductoria del capítulo 8, pastor?
Ya tomaste tu agua. Sí, y podemos decir muchas cosas. Abrimos un paraguas ahora, tenemos que hacer con, acá tengo el original, y acá en el capítulo 8, en el cual estamos, vamos a ver si llegamos a leer un poquitito, Pastora Marcia. Dice, Oudem ara nuum, catacrimatoi en Cristo Jesús. Y terminó ahí el griego. Pero tiene un añadido atribuido a San Jerónimo por la Vulgata Latina, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así termina el original que leí en griego. Pero hay un añadido que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso ya se añadió tiempo después a la Biblia. Entonces, de manera introductoria, capítulo 6 dijimos, libre del pecado. Capítulo 7, libre de la ley. Ahora ya somos libres, podemos volar. Mientras el gato no esté, los ratones danzan. Podía decir alguno, pero tenemos que hacer algunas cuestiones. ¿Un cristiano es justo o es injusto? Somos libres del pecado, pero paradójicamente pecadores. Como dice Barr, hemos sido librados de la muerte, pero también morimos. Hemos sido librados del pecado, pero los cristianos seguimos pecando. Entonces, se da esa paradoja en nuestras vidas, se da esa aparente contradicción, como me preguntaste anteriormente. Se da esa tensión dentro de nosotros, pero decimos muchas veces que somos libres, pero lastimosamente hay muchísima gente, hasta me atrevería a decir con el permiso del oyente, mucha iglesia muy legalista. Entonces, en Jeremías capítulo 32, Pastora Marcia, se habla allí en todo ese capítulo largo de Jeremías. Allí se habla del pacto eterno. Dijimos nosotros que hay varios otros pactos que vinieron. El pacto abrahámico, adámico, lo que estudian los pactos. Entonces todos los pactos en el Sinaí, por ejemplo, Israel con Dios o Dios con Israel, todos esos pactos son actualizaciones que se fundan en el pacto eterno. Es como todas las leyes que surgen giran en torno a la Constitución Nacional. No puedes revocarlo. Entonces, yo sé que a veces es tautológico decir muchas cosas, una explicación innecesaria, pero la didáctica dice que la repetición hace la fijación, que de repente el niño cuando queda ya un poco adolescente, ya es joven, dice, mi mamá me repitió 1000 veces. Mi papá 100.000 veces me dijo. Pero ahora que recuerdo me decía esto. ¿Por qué? Porque quedó ya en educación donde él define esas palabras que le dijo a sus padres y encuentra que son coherentes y aplicables y es un signo del respeto. Entonces, aquí tenemos que decir todas esas cosas porque ahora vamos a entrar en otra connotación con el apóstol Pablo. Bien, pastor. ¿Y a qué se habla de un nuevo eón? Un nuevo eón. Recuerden que hora en griego, cronos, kairos, eón, son tiempo. Barr dice que en todas las cosas hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Cristo nace y hay un antes de Cristo y un después de Cristo. La historia tiene 2 tomos. Y nuestra vida también, Pastora Marcia, porque lastimosamente, como dice Dimitila en este libro, Clamor de mi pueblo, antiguamente dice, nosotros bautizamos a los convertidos, pero ahora hay que convertir a los bautizados. Se da esa paradoja y ocurre que como pastores a veces uno hace preguntas a los que se van a bautizar y se le dice, ¿experimentaste el nuevo nacimiento?
Y dice, no. ¿Y por qué querés bautizar? Porque yo ya nací cristiano. Mi papá es esto, mi papá es el líder. Yo desde niño estoy. Pero no viviste la experiencia con su Santo Espíritu. Y no, dice. ¿Y por qué querés bautizar? Porque yo soy cristiano. Entonces se dan esas situaciones. Pero aunque una persona nazca en un seno de un hogar piadoso, necesita experimentar eso. Y como padres, en mi caso muy particular, yo vine del mundo, Pastora Marcia. Yo no vine en un hogar cristiano. Digo cristiano desde la fe evangélica. Yo no nací en una casa donde se profesaba la fe evangélica, a pesar de que mi papá desde niño iba a la escuela dominical de una institución evangélica, pero él no se comportaba como un evangélico, era músico y él tenía su vida a su manera, hasta que él, mi papá y mi mamá vinieron por primera vez en esta iglesia donde estamos grabando esto, y yo también aquí a los 15 años acepté a Cristo y pude vivir eso, pude experimentar lo que es un cambio interior, un nuevo pacto, un pacto eterno, por decirlo, con Dios. Entonces ya hay una vida antes de Cristo y un después de Cristo. La justicia de Dios hizo posible eso. Recordemos lo que venimos hablando, que antiguamente cuando estábamos en el tribunal condenados éramos. Así que el 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación antes de Cristo, de la misma manera por la justicia de uno después de Cristo vino a todos los hombres la justificación. Virtual o potencialmente todo el mundo está salvo, pero tiene que haberse esas situaciones. Pero para darle una introducción a Pastora Marcia, para que no sea un monólogo como se dice, podía leer Hebreos capítulo, a ver si me acuerdo bien y no fallo en la memoria, el 2 y el versículo 14. Hebreos, carta de Hebreos, no sabemos de quién, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, no podemos decir de fulano, vamos a decir la carta de Marcia. Hebreos capítulo 12, el versículo 14 y 15. 2, ¿verdad? 2, 14 y 15. Mocoy. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Los hijos participaron de carne, nacieron como humanos, ¿verdad? él también participó de lo mismo, También Cristo, ¿verdad? para Sí. destruir por medio de la muerte A la muerte, porque él tenía que morir también. al que tenía el imperio de la muerte. Al diablo, ¿verdad? Esto es, al diablo. Sí. ¿Y 15? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que cuando estábamos antes de Cristo, Pastora Marcia, estábamos sujetos a servidumbre. Dijimos que el pecado es un mal amo. Terrible patrón es el pecado. Y dijimos acá que eso nos producía el temor a la muerte, porque sabíamos a dónde nos íbamos. Pero allí sucede lo que vamos a ir hablando aquí, que en el antiguo eón que usaste la palabra había temor, pero en el nuevo eón ¿qué hay? Amor, esperanza, fe. Hay dos gobiernos en la etapa del hombre y el hombre decide en el cual vivir. Yo preferí vivir en el eón del amor, de la esperanza, de la fe, pero hay gente que sigue decidiendo vivir en el otro lugar. El sentido de la muerte para Pablo tiene totalmente otra connotación después de Cristo. Antes no, porque él va a decir también estas cosas. Hebreo no sabemos quién es el autor, pero dice eso, porque Pablo va a decir, para mí el vivir es Cristo y morir, ¿qué sería? Ganancia. Ganancia. ¿Cómo va a ser ganancia morir? ¿Por qué? Porque sabe lo que hay detrás. Ya no causa temor, al contrario, causa como un cierto deseo. En otro momento Pablo va a decir, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. O sea que la muerte no nos va a quitar a Cristo.
al contrario, nos acercará. Entonces, en el antiguo eón, llamémosle así, el antes de Cristo había ira, ley, pecado, muerte. Qué terrible en ese reino. Pero ahora en el otro reino, después de Cristo, el otro eón, ahora hay justicia, gracia, perdón, vida. Y vida sin fin, vida en abundancia. Entonces, eso es muy importante para sumergirnos, Pastora Marcia, aquí al capítulo 8. Buenas preguntas introductorias, sí, porque tenemos que tener una base para después edificar sobre eso. Muy bien, estamos todavía en la introducción para adentrar en los versículos que estamos para desarrollar. ¿Y qué más se puede añadir? ¿Qué más se puede añadir, verdad? Y se puede añadir que en el mundo que vivimos el nihilismo, muchos representantes tiene Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, en fin, la lista es muy grande, el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Romper con todos los valores. En términos común, sencillo y vulgar, ¿qué es el nihilismo? ¿Y qué me importa todo esto? ¿Qué me interesa a mí nada de lo que usted está diciendo? A mí eso no me importa. Y esa es la vida del nihilismo. ¿Cómo va a vivir una persona así? O preguntamos, ¿cómo vive una persona de esa manera? Entonces, la muerte, no nos alejamos de nuestras obras, porque en Apocalipsis nos va a decir que con estos que murieron como mártires o trágicamente o por la fe, que sus obras continúan con ellos. Y no es que la muerte nos aleja de Dios, al contrario nos acerca, porque los que hablan del sueño del alma, que el muerto nada sabe, sería ilógico que Pablo diga, yo quiero ir a la tumba para no saber más nada hasta que venga. No tiene sentido de esperanza, sin discutir ese tema aquí, porque citamos de una manera para decirlo más. Porque a muchos la angustia de lo desconocido, como es la muerte, le causa una desazón, un miedo, un temor impresionante. Pero eso se vuelve distinto en muchos cristianos, como Esteban, cuando muere y dice, Padre, perdónales. Clamó por sus perseguidores y verdugos que le estaban matando para que Dios les perdone. Como nos cuesta mucho orar en el campo de la misión por los perseguidores de la iglesia, como lo fue Pablo, porque mañana pueden convertirse a Cristo. Entonces, el hombre fue creado por Dios para la vida, y la muerte nos deja una separación con el aquí y el ahora, pero nos lleva al más allá, pero no nos aleja de la vida. Entonces eso necesitamos entender bastante bien, Pastora Marcia, en este capítulo 8, que va a estar apasionante también. Porque el capítulo 8, el versículo 1 en adelante, hasta el versículo 11, Pablo ya dijo el capítulo 6, libre del pecado. Capítulo 7, libre de la ley. Pero ahora va a decir libre de la muerte por Cristo Jesús. O sea que somos 3 veces libres. Libre del pecado, libre de la ley, libre de la muerte. Es increíble, la libertad es plena, esa eleuteria que viene a nosotros aquí y ahora, que es posible experimentar por cualquiera que acepta a Cristo como su Salvador personal en su vida. Amén. Por lo menos eso podemos decir, Pastora Marcia, de este. Bien, podemos leer entonces el versículo 1 del capítulo 8. Entramos entonces el capítulo, queda poco tiempo, un 15 minutos. Sí. O sea que no nos va a dar tiempo para hablar un poco sobre esto, pero comencemos. Seguimos una cierta introducción entonces. Sí, vamos a hablar unos versículos. Dale. El versículo primero dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es el tema del capítulo 8, pastor?
Y el tema, acá en la Reina Valera que tengo, la de 1960, la sociedad dice, viviendo en el Espíritu. Pero llamémosle así, libre de la muerte por medio de Cristo. Libre del pecado por medio de Cristo. Libre de la ley por medio de Cristo. Sin Cristo no hay cómo libertarnos. Pero, sin lugar a dudas, Pastora Marcia, la seguridad del creyente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En 5:17 de segunda a los Corintios, ahora pues, ¿verdad? Ninguna condenación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el león pasado que hablamos, pasaron. Y he aquí, a partir de aquí ahora, todas son hechas nuevas. 4:13 de Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando hablamos de Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, no la santidad que nosotros procuramos como para agradar a Dios lo que nos lleva a la salvación, sino la gracia de Dios que nos libró del pecado de la ley y de la muerte. Y la consecuencia de nuestra santidad es un fruto del Espíritu, la novedad de vida, la nueva creación o la nueva criatura que emerge desde el Espíritu o desde la palabra. Este capítulo comienza con una expresión enfática, que la salvación es segura porque está anclada en Cristo Jesús. Por eso, ahora pues, ahora mismo les digo, ninguna condenación hay, ninguna condenación existe, ni existirá, por decirlo de una manera, no cayendo en el calvinismo, ¿verdad? Sino para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no hay condenación y termina el versículo 39. Podemos leerlo y después vamos a comentarlo. El 8:39. Sí. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 1. Versículo 39 dice, no hay separación. Ninguna cosa creada puede separarnos del amor. O sea que Dios nos amará siempre. Aún aquellos que se desviaron, que apostataron, que se fueron lejos, el amor de Dios continúa perenne con ellos. Pero otra cosa es que yo me aleje y no quiera saber más. Sí. Mi voluntad, cuando yo, no sé, me volví un sarquicos, dijimos, ¿verdad? Que vendido al pecado. Eso es totalmente otra cosa. Entonces, esto es lo que dice este texto, Pastora Marcia. ¿Y qué se puede decir del texto en sí? Un poquito más del texto en sí. Y bueno, en el antiguo Eón, en el antes de Cristo, anteriormente, la ley tiene capacidad para condenar el pecado. Pero ahora ya no hay ninguna posibilidad de condenarnos, porque quien nos juzgó de Dios, quien nos justificó de Dios, quien nos redimió es Dios, quien nos adoptó de Dios, quien nos hizo coheredero con todas las cosas en Cristo, es Dios. O sea, ese eón antiguo que existía en el antes de Cristo, donde reinaba el pecado, donde reinaba la ley que nos condenaba y la muerte, ahora ya no está. Pues la ley murió a nosotros en Cristo. La ley murió a nosotros en Cristo. El día 4 diría el fin de la ley es Cristo. Hay que mirar el contexto después, pero podemos decir. Bien, ¿y qué es estar en Cristo? Estar en Cristo, pues para los que están en Cristo, es decir, lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros. Porque también dice Pablo Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque palpo a Cristo. Huelo a Cristo, miro a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan,
va a decir que nosotros tenemos frutos, que nosotros estamos en la vid verdadera, que estamos allí y allí permaneciendo tendremos muchos frutos. E também menciona neste versículo andar. ¿Qué es andar en Cristo? Sí, los que están en Cristo, andando en Cristo. Muy bien. Anda en Cristo, ¿verdad? Porque Jesús es el camino. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tiene que ver con nuestro diario vivir, Pastora Marcia. Es dinámico la fe, o es dinámica la fe, porque esto tiene que ver con su obra. Ya no es conforme a la carne. Ya ahora yo no voy a hacer lo que quiera de cualquier manera, sino por el Espíritu. La Biblia que lastimosamente nos traje para mostrar del reverendo Scofield, 9 veces nombra aquí al Espíritu, estar en Cristo. Es el comienzo, Pastora Marcia, estar en Cristo, no la meta, porque ya aquí ya se acabó y ya no se va a perder más esto y ahora puede andar con uno, porque eso sería una falsía, una falsa premisa. Entonces, en Colosenses 1:27, como cité, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, ese es lo que se llama un momento de actualización en Cristo. El Espíritu de Dios que viene, que es el Espíritu de vida, porque estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que vino el Espíritu, tenemos el Espíritu de vida. Y este Espíritu que nos dio la vida, que nos concibió, por decirlo así, ahora tiene que desarrollarse. Cristo es engendrado en nosotros y empieza a crear, a crecer lo que creó en nosotros. Entonces, un ideal, Pastora Marcia, es seguir los pasos que indica Pablo. Decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es el ideal. Ojalá Dios quiera que todos seamos así. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque de repente ese ego, ese viejo hombre, ese yo interior, yo anterior, siempre quieren venir a resurgir otra vez, porque ese pasado quiere saltar a veces para venir al nuevo tiempo que vivimos. Y no se puede, no se debe. Así es, Pastora Marcia, aquí nuestro operador técnico nos indica que llegó la hora y pasó volando esto, pero allí continuamos, Pastora Marcia. El próximo será el programa número 24. 25. 25, este es el 24. Este es el 24. Estoy atrasado, ya parezco el reloj brasilero, no atrasado. Vamos a orar a Dios y que Dios bendiga a la gente, porque invitarle a estar en Cristo, porque es muy bueno. Cristo nos lo va a decepcionar. Puede ser que alguno de la iglesia haya sido elemento de tropiezo, pero Cristo nunca. Cristo es bueno, es un Dios agradable, es un Dios bueno, es un Dios bendecidor, porque siempre nos bendice con toda bendición. Así que, Pastora Marcia, podemos orar. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Dios, siempre por tus favores, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, estar desarrollando este material. Y pedimos siempre, Señor, la guía de tu Santo Espíritu para convencer, Señor, a esta persona que pueda, Señor, internalizar estes contenidos, este mensaje, que puedas edificar-se, Señor, en esta palavra, pueda haver, Senhor, transformação e cambio, Senhor, de mentalidade, como nós estuvimos hablando. Tu eres, Senhor, poderoso para hacer esto, porque es tu palavra quien dice, Senhor, que tu vives e és um Deus vivo, eficaz, que trabalha em favor de aqueles, Senhor, que confiam em ti. Padre, te agradecemos por todo esto, pedindo a ti, Senhor, tu misericórdia, a intervenção de tu Santo Espírito, Senhor, nas vidas que decidem-se a ti, Padre. Que tu puedas, Senhor, hacer todo lo que o coração anela, porque tu eres um Deus que conoces as intenções que há e puedes, Senhor, hacer los prodigios, porque tu eres misericordioso,
Tú fuiste en el pasado, sigue siendo, Señor, en el presente y en este momento, Señor, tú puedes actuar de una forma maravillosa en esta vida, Señor, que se decide a ti. Te damos gracias, Señor, por todo esto, pidiendo también que si tú quieres, Padre, sanar por una enfermedad que esta persona, Señor, está buscando en este día también una sanación. Sí, Señor. Tú eres poderoso, Señor, a través de este medio para hacer las maravillas porque tú eres poderoso. Padre, te agradecemos por todo eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.